Hola chicos, buenos días. El día de hoy en el cuaderno sociales vamos a ver el tema de la Primera República. La situación en España se transformaba con rapidez. Napoleón había sido derrotado por Inglaterra y el rey Fernando VIII, quien había sido liberado, al llegar nuevamente al territorio español, tomó el control político del territorio, imponiendo un modelo de monarquía absoluta. Tras restablecer su poder en España, el rey Fernando VIII buscó recuperar la posición de las diferentes instituciones españolas en América y persiguió violentamente a todos aquellos criollos que hicieron parte de las primeras revueltas de independencia. La reconquista española. La situación política de la Nueva Granada no se restablecía, a pesar del intento de crear un gobierno independiente y unido. Los enfrentamientos entre las provincias federalistas y centralistas no generaron un escenario alentador para sus habitantes. Debido a los enfrentamientos, la crisis económica fue inevitable y por tal motivo fue necesario establecer impuestos muy parecidos a los vistos en la época colonial. Debido a este escenario, la posibilidad de volver a ser parte de España fue considerada como una posibilidad por algunos sectores de la sociedad de la naciente república. Observando la atmósfera de descontrol en las colonias americanas a causa de los procesos de independencia, el rey Fernando VIII decidió enviar a uno de sus mejores hombres de batalla para recuperar el control político y territorial del virreinato de la Nueva Granada. El general Pablo Morillo, junto a un grupo de militares, fue el encargado de ejecutar el plan militar conocido como la Reconquista. La estrategia militar era muy clara. Morillo planeaba rodear las ciudades y casi así impedir el ingreso y salida de personas y alimentos. Partió desde Venezuela hacia Santa Marta y Cartagena en compañía de un ejército de 12.000 hombres y la primera ciudad en ser dominada por el pacificador fue Cartagena. Posteriormente bloqueó los puertos de La Dorada y Salgar para poder ingresar con mayor facilidad a Santa Fe de Bogotá, ciudad a la que arribó en mayo de 1816. A este periodo se le conoce como el régimen del terror. Inicialmente Morillo llevó a cabo una política indulgente, pero al ser traicionado por un general venezolano, estableció 3 tribunales con el fin de restablecer el orden y castigar a los rebeldes americanos. Esos tribunales fueron el Tribunal de Purificación, el cual juzgaba a los revoltosos por medio del destierro, entre los cuales se encontraban hombres pertenecientes a las órdenes religiosas. La Junta de Secuestros, la cual se dedicó a embargar los bienes y propiedades de los involucrados, y el Consejo de Guerra Permanente, que dictaba la pena de muerte. Con el fin de liberar a Venezuela de los ejércitos realistas, Simón Bolívar emprendió una campaña militar que posteriormente se expandiría hasta el territorio de la Nueva Granada. Uno de los primeros planes de operación militar fue la liberación de la región del Magdalena, con el fin de evitar el control de los ríos y permitir las comunicaciones con el occidente venezolano, recibiendo a cambio municiones, dinero y soldados granadinos. Por su parte, Antonio Nariño se encontraba combatiendo a las tropas realistas al sur de la Nueva Granada. La guerra o campaña libertadora fue liderada por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Sin embargo, estos hombres no actuaron solos y contaron con el apoyo de diferentes grupos de la sociedad civil, como mestizos, negros, mujeres e indígenas. Muchos de esos grupos sociales fueron reclutados de manera forzosa por el ejército patriota, ya fuera por la localización de sus comunidades o por su valor como combatientes o cargueros. Fueron varios los próceres que murieron y otros tantos que fueron perseguidos por todo el territorio de la Nueva Granada. Entre ellos están Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Antonio Villavicencio, Policarpa Salabarrieta, Antonia Santos y José María Carbonell. Estas ejecuciones se realizaban en las plazas principales de distintas ciudades y los cuerpos eran expuestos ante la población para atemorizarla. ¿Quién fue Simón Bolívar? ¿Sí han escuchado hablar de Simón Bolívar? Simón Bolívar fue el libertador. Simón Bolívar nació en Caracas el 24 de julio de 1783 en el seno de una familia criolla, prestigiosa y acomodada venezolana. Tras el fallecimiento de sus padres a muy temprana edad, el cuidado de Bolívar se desarrolló en hogares transitorios, entre los cuales se destaca el de su profesor Simón Rodríguez, quien identificó la personalidad inquieta y curiosa del libertador. Durante varios años en Madrid, recibiendo una educación abierta en artes, historia, idiomas y humanidades. Tras el fallecimiento de su esposa, Bolívar se radica en Francia, en donde tiene la oportunidad de conocer la obra de los filósofos más representativos de la Ilustración, Voltaire, Montesquieu y Rousseau.
Este hecho generó en él la determinación para apoyar la independencia de su territorio. Bolívar, a diferencia de su homólogo neogranadino Francisco de Paula Santander, fue un hombre de ejército y de alianza que tenía un proyecto muy claro: la consolidación de un imperio americano muy similar al que pudo llegar a tener Napoleón Bonaparte. Una de las más grandes hazañas logradas por Bolívar fue la conocida Campaña Admirable, que consistió en la recuperación del territorio a manos de la corona española. La Nueva Granada fue el país que financió las acciones militares en los Andes venezolanos, partiendo desde Cúcuta y posteriormente tomando el control político de la ciudad de Mérida, en donde fue nombrada como el Libertador. Su campaña militar tuvo una gran acogida en los diferentes pueblos a lo largo de Venezuela, lo que permitió su entrada triunfal en Caracas. Una vez Bolívar se estableció en el poder, buscó organizar el Estado, estructurándolo administrativamente, militar y fiscalmente, concentrándose en el impulso de las exportaciones y de las actividades agrarias. Desafortunadamente, la recuperación del ejército español se vio ejemplificado en la retoma realista del territorio venezolano, por lo que Simón Bolívar tuvo que huir a Cartagena para reunirse con Camilo Torres y derrotar a las tropas de Antonio Nariño. Tras un año de trabajo en la Nueva Granada, Bolívar se embarca a Jamaica y estableció alianzas con Inglaterra y redactó la conocida Carta de Jamaica. Si pueden, por favor, buscar la Carta de Jamaica por internet y leer una parte de ella, sería excelente. ¿Listo? En la cual expuso el proyecto para consolidar una sola nación independiente. Tras 9 años de extensos combates, el sueño de Bolívar se hizo realidad, acabando con el dominio español sobre América Latina. Ahora vamos a hablar de Francisco de Paula Santander, que fue el hombre de las leyes. Francisco de Paula Santander, o el hombre de las leyes, como se le conoce en los libros de historia, fue un importante abogado y militar neogranadino, quien junto a Simón Bolívar participó en las batallas de la independencia de la Nueva Granada. Hijo de una prestigiosa familia criolla, Santander recibió una educación jesuita que se vería reflejada al convertirse en presidente de la República de la Nueva Granada, territorio que actualmente corresponde a Colombia y Panamá, y exaltar la importancia de la educación pública. Una vez logrado la independencia de la Nueva Granada, Santander se convertiría en el vicepresidente del proyecto conocido como la Gran Colombia. Santander nació en la villa del Rosario de Cúcuta el 2 de abril de 1792 en el seno de una familia criolla acomodada. Vivió una infancia llena de comodidades y a lo largo de sus años escolares tuvo contacto con las diferentes teorías políticas y filosóficas que marcarían su pensamiento y accionar político. Asimismo, concentró gran parte de sus estudios en las doctrinas jurídicas y el derecho romano, formación que le llevaría a convertirse en abogado. Durante los sucesos del 2 de julio de 1810, Santander se encontraba en la ciudad de Santa Fe. Esos acontecimientos cambiaron su vida por completo y se enlistó como voluntario en el servicio militar. Combatió con el ejército de las Provincias Unidas de la Nueva Granada contra las fuerzas centralistas y posteriormente en los enfrentamientos entre las tropas del ejército patriota y el ejército español. Santander logró realizar una extraordinaria carrera militar, siendo ascendido con éxito al cargo de general. Sin embargo, su legado no se remite únicamente a las campañas militares y su éxito en la disciplina castrense. Santander aportó un importante legado en la construcción del Estado colombiano. Sin embargo, tras sus diferencias con Bolívar, fue acusado de traición contra el Libertador y decidió exiliarse en Europa. Volvería en el año de 1832 y ocuparía el cargo de presidente. Su pensamiento liberal y estadista se veía ejemplificado en las reformas políticas que desarrollaría como mandatario de la República de la Nueva Granada. Estas buscaban sentar los principios fundamentales para el sostenimiento del Estado mediante el control fiscal y presupuestal, un respeto y cumplimiento por las normas y las leyes, el desarrollo de una educación pública y de calidad y una menor participación de la Iglesia y el Ejército en los asuntos del gobierno. Santander pasaría a ser conocido como el hombre de las leyes. ¿Cuál fue la campaña libertadora? Bolívar generó todo un conjunto de alianzas y estrategias para consolidar la victoria acontecida en la batalla del Puente de Boyacá. Pero antes de llegar ahí, recreemos los pasos de Bolívar para llegar a la victoria.
La primera fue pues la Carta de Jamaica, que ya les había contado. En época de represión por parte de Morillo, Bolívar se refugió en Jamaica, donde realizó un manuscrito plasmado su intención y estrategia política. Esto fue el 6 de septiembre de 1815. Después, en Haití, lugar al que llega en busca de apoyo militar y municiones para el ejército independentista, viaja rumbo a Venezuela en embarcaciones donadas por el presidente de Haití. Esto ocurre en 1816. En Inglaterra, brinda ayuda a Bolívar y su ejército para luchar en contra de España. A su vez, Bolívar reúne a sus tropas y les manifiesta su plan. Esto fue en 1817 y 1819. Bolívar emprende una expedición por el páramo de Pisba, donde había encontrado con las tropas de Santander. Allí, por el frío y el hambre, mueren muchos integrantes del ejército. Esto ocurre el 11 de junio de 1819. El pantano de Vargas, lugar donde se enfrentaron con las tropas españolas. Victoria del ejército patriota y excelente desempeño de los lanceros. Esto ocurre el 25 de julio de 1819. El puente de Boyacá, heroica batalla de los patriotas que le ganaron a los españoles. Ganando esta batalla, cruzaron directo a Santa Fe, donde el virrey Juan de Samuano, al enterarse que Bolívar y su ejército había ganado al temible ejército español, emprendió la huida abandonando el mandato. Esto ocurrió el 7 de agosto de 1819. Ahora vamos a ver la Gran Colombia. Una vez logradas las independencias de los diferentes territorios americanos como Venezuela en 1821, Ecuador en 1822 y Perú en 1824, el nuevo proyecto que buscaba la construcción de un gran estado se hizo realidad, bajo el nombre de la Gran Colombia. Los territorios que correspondían a la Nueva Granada, Venezuela y Ecuador se organizaron bajo sola unidad política, amparada por la Constitución de Cúcuta de 1821. A partir del establecimiento del Congreso de Angostura, el cual fue instalado sin haber culminado el proceso de independencia, se estipuló la vía jurídica para la creación de la Gran Colombia. Se formularon diferentes decretos, dentro de los que se estableció a Bolívar como presidente y a Santander como vicepresidente. Asimismo, se establecieron las diferentes ciudades capitales. El Congreso de Angostura revalidó lo establecido previamente en el Congreso de Cúcuta, es decir, la primera constitución del territorio americano independiente. Bolívar, tras las campañas de independencia y haber logrado la victoria en Venezuela, Ecuador y Perú, quiso implementar su gran proyecto de integración nacional. Se vio entonces en la necesidad de pedir préstamos al Congreso de la Gran Colombia, generando desacuerdos entre los dos líderes políticos. Santander, quien había solicitado un préstamo a Inglaterra con el fin de construir escuelas, vías, hospitales, no estaba de acuerdo en financiar las guerras de independencia de otros países que no fueran los que ya correspondían a la Gran Colombia. Sumado a las diferencias políticas entre mandatarios respecto a los problemas económicos y la importancia que Bolívar otorgaba a los militares, se sumó la crisis política interna de 1826, que se desarrolló debido a los desacuerdos entre Venezuela y Ecuador respecto al poder político de la Nueva Granada. Tras los atentados contra Bolívar, se instauró una dictadura, cerrando el Congreso y desterrando a Santander por presunta traición. Estos hechos, entre muchos otros, causaron la división de la Gran Colombia y el posterior nacimiento de las repúblicas de Ecuador y Venezuela. Listo, chicos, este fue el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que si tienen dudas me las pueden hacer. ¿Listo?